Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por seguir este espacio. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Estamos escuchando allí de fondo a ese maravilloso ensamble, a ese maravilloso quinteto como es el ensamble Gurrufío, con un tema espectacular que es el carnaval de este año. Y seguimos entonces promocionando la música popular venezolana y a nuestros músicos. Vamos a dedicar el programa siempre al inicio, 2 minutos, a promocionar nuestra música popular venezolana. Bien, como ya hemos anunciado en redes sociales, desde este y a partir de todos los viernes hasta que podamos, vamos a estar conversando en una serie de programas especiales con José Luis Soto, quien ya está por allí y ya se va a conectar con nosotros. Y vamos a estar hablando de las emociones, vamos a estar desarrollando el tema de las emociones y bueno, y todos los conexos que implican las emociones y todo lo que rodea a las emociones. Vamos a establecer contacto. Compañero, ya no es invitado, ya ahora es compañero de programa de los viernes, José Luis Soto. José Luis Soto, como ustedes saben, es un excelente coach profesional y es también disculpen, estoy un poquito medio engripado. También es un consultor organizacional. Ya está por allí José Luis, vamos a saludar a José Luis. Buenas noches. José Luis, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? No te escucho yo a ti. No te escucho. No sé si es que tienes pegado ahí el aparato, ¿Me escuchas ahora? pero ahora sí, Ahora ahora sí. sí, ahora sí. Perfecto. Buenas noches, ¿cómo estás, José Luis? Bien, bien, José. ¿Y tú cómo estás? Bien, vale, muy bien, muy gustoso de iniciar hoy y todos los viernes de aquí en adelante que podamos estas conversaciones en torno a lo que es el desarrollo humano. Y bueno, y qué gusto que sea con tu persona, que eres experto en estas materias de nosotros los humanos. ¿De qué vamos a hablar hoy? De las emociones, pero ¿cuál de ellas vamos a desarrollar, José Luis? Bueno, ni tan experto, ¿no? Yo no me considero tan experto en estas cosas porque yo creo que la experticia se logra con muchos años de práctica, ¿no? Y recuerda que yo en esto llevo, bueno, poco o mucho, depende cómo se vea tiempo, ¿no? Yo me inicié en estas cuestiones del coaching desde el 2013, andaba yo ya, estaba en la empresa, pero con ganas de salir de la empresa. y, y comencé a buscar alternativas y el coaching fue la alternativa que conseguí para cambiar el rumbo, pues, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que lo agradezco muchísimo. Tú Pero sabes hay una verdad. cosa, José Luis, Ajá. tú sabes una cosa, en algún momento que tú lo consideres conveniente, por supuesto, me gustaría que hablaras de tu experiencia en esa empresa donde tuviste varios años allá en Maracay, el matadero de Maracay, uno de los principales mataderos de ganado y de bovino del país, ¿no? Sí, sí. Eh, Sería El principal. interesante, es el El principal, pri- sería interesante que en algún momento nos contaras de ello. Pero bueno, ya tendremos tiempo para eso cuando tú lo sí, consideres. sí, cómo no, con todo gusto. Fue una gran experiencia, ¿sabes? Porque
Cuando yo ingresé a ese mundo, yo venía del mundo de la contaduría, de la auditoría, del mundo bancario, que trabajé también en la banca, y pasar de la corbata y el traje a la sangre y a lo Sí. hediondo, fue todo un desafío, Yo, pero yo te acuerdas sumamente que yo interesante. hice, yo tuve la oportunidad, y allí fue que conocí a José Luis, de hacer un video sobre el proceso que se sigue para sacrificar al ganado, ¿no? Y bueno, y grabamos todo el proceso, porque eso después iba a ser un video de inducción para los nuevos personas que ingresaran a la empresa, pues, ¿no? Y de verdad que a mí me impactó muchísimo. Yo nunca había ido a un matadero y de verdad que es muy impactante. Sí, definitivamente ya. Ojalá y podamos tener algún programa para hablar de eso. Son experiencias dignas de compartir, sobre todo por lo humano, porque muchas veces pensamos que quienes trabajan en ciertas labores, como recoger basura, como cuidar presos, como, qué sé yo, son personas medio inhumanas. Y no, no, no. Hay un corazón profundo en cada una de las personas que se mueven en todos los espacios laborales. Bueno, José, hoy vamos a hablar del miedo. Eh, yo tenía la inquietud de que hoy viernes a esta hora la convocatoria llegara a muy pocas personas, ¿no? O mejor dicho, llegara a muchas personas, pero se conectaran pocos. Pero nunca son pocos. Les agradecemos más bien a todos los que van llegando. Ahí está Manuel, un gran amigo chileno, Marjorie, una persona que quiero mucho, Dumari. Gracias, gracias por estar, ¿no? Estoy viendo acá. Por allí está Mayira Eh, también, que es una asidua seguidora de este espacio. Saludos, Mayira. Qué bien, qué bien. Gracias por estar. Y como siempre, inicio mis conversaciones, voy a buscar la forma eh, más práctica para hablar de estos temas que es profundamente complejo, José, y lo hemos hablado en otra oportunidad. El tema del mundo emocional, de lo que son las emociones. Yo te agradezco mucho el haber planteado esto de hacerlo una vez por semana. Hay muchísimas las emociones que existen, y probablemente en un pro de una. Y ahí vamos mirando cómo vamos evolucionando. Creo que esa es la mejor alternativa, ¿no? Entonces, hoy te decía que habláramos del miedo. Y por qué escogí esa emoción? Bueno, esa emoción del miedo es la más antigua del ser humano. Nacemos con esa emoción. Y a mí me encanta mucho lo que dice un autor que se llama Paul, ¿cómo es? Por aquí lo había anotado porque soy malo. Paul Ekman. Paul Ekman que hizo un trabajo maravilloso para explicar cómo nuestro rostro, ¿verdad? Expresa de una manera muy particular cada uno de los miedos básicos. Él habla de 6 o 7 miedos, que ya le voy a hablar un poquito de eso, ¿no? Eh, gracias, Manuel. Sí, siempre es un gusto escucharte. Gracias, Manuel. Entonces, eh, el miedo nació con nosotros y es ancestral. De hecho, quienes estudian el cerebro hablan de que en la misma medida que el cerebro ha venido evolucionando, también lo ha hecho el miedo. Porque el miedo instintivo, ese miedo que es real, como dicen por ahí, eh, se mueve en las estructuras del cerebro reptil. Suponte que tú estás bien en un serpentario, donde están las serpientes dentro del serpentario, todas cubiertas de vidrio, y hay mucha seguridad de que a ti no te va a pasar absolutamente nada cuando estás viendo a la serpiente. Si a ti se te lanza una serpiente encima, ese miedo instintivo que se mueve en esa parte del cerebro, que es la parte más primitiva del cerebro, te va a hacer correr, te va a hacer por lo menos apartarte. Es más, puedes hasta sufrir un accidente creyendo que la serpiente te va a morder. ¿Eh? Pero con la evolución del cerebro, el miedo también evolucionó y entonces cuando aparece la neocorteza cerebral, que es donde se alojan los pensamientos,
Allí tú elaboras y allí puedes construir un miedo diferente, que yo creo que eso nos pasa a todos los seres humanos, que son más los miedos que fabricamos allí que los que verdaderamente aparecen en nuestra cotidianidad. Entonces, las emociones voy a recordar, como hemos venido hablando en los encuentros que hemos tenido, que han sido maravillosos, son una manifestación que fundamentalmente se constituye por tres reacciones. Cuando estamos frente a alguna circunstancia, alguna persona, algún hecho que nos ocurra, operan en nosotros tres reacciones fundamentalmente. Hay una reacción fisiológica, en donde comienza, yo lo digo así para, me gusta ser anecdótico, ¿no? Comienza ese cóctel químico, eléctrico, magnético dentro de nosotros y nuestro cuerpo, nuestra fisiología, empieza a producir sustancias. Sustancias buenas y sustancias no tan buenas. Eh, para expresar la reacción que estamos sintiendo. De esa manera, las conexiones neuronales y toda nuestra fisiología eh, comienza a segregar fundamentalmente hormonas, serotonina, adrenalina, cortisol, mixtalina, etcétera, dependiendo precisamente de la reacción que tengamos cada uno frente a un hecho. Por ejemplo, yo le tengo pavor a las culebras, como decimos nosotros en Venezuela, a la serpiente. Tengo mucho miedo, ¿no? Siempre me costó, si llegué a matar alguna era la chiquitica, pero una culebra grande siempre me hacía correr, ¿no? Y eso, por supuesto, generaba en mí una sensación de angustia muy grande. Esa es la primera reacción, la reacción fisiológica, lo que caracteriza una emoción. Después está una reacción conductual. Cuando tú estás parado frente al serpentario, seguro de que no te va a pasar nada, fíjate tú, en tu racionalidad tú estás completamente seguro de que no te va a pasar nada. Pero intempestivamente una serpiente se te lanza encima y tú vas a brincar, vas a saltar, te vas a echar hacia atrás, te puedes golpear contra otro objeto que esté cerca de ti. Eso es una reacción conductual. Y ahí hay dos reacciones. Y después está la otra reacción, que es la reacción cognitiva, subjetiva, en donde tú dices, mira, me iba a morder la serpiente, me iba a robar el delincuente, me iban a matar, me iban a hacer tal cosa, porque recuerda que el miedo no es otra cosa que la reacción frente a una amenaza, así de sencillo. Claro, ahí te haces consciente de a qué le tuviste miedo. Exacto, esa es la tercera reacción, cuando tú comienzas a ponerle nombre a lo que te pasó y dices, oye, lo que pasa es que me arriesgué mucho, tal, empiezas todas esas explicaciones, ¿no? Buenas noches, amigo Waldo Ojeda, gran amigo también, gracias por estar. Este, ahora, el miedo opera de una manera bien interesante, precisamente porque con esa evolución de la por la que hemos pasado todos los seres humanos, en principio era una, una reacción que nos ayudó a salvar la vida. De hecho, sin el miedo, probablemente no hubiésemos tenido descendencia humana, ¿eh? Claro. Porque fue el miedo el que nos permitió cuidarnos de los depredadores, de los mismos enemigos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparece, por ahí hay un autor que a mí me encanta que dice que hay una diferencia entre miedo y temor, porque él dice que el miedo es el real. El miedo es si tú tienes a la serpiente frente a ti y no hay nada que te proteja, ¿eh? El temor puede suceder cuando tú tienes a la serpiente frente a ti, pero en una jaula de vidrio o en una caja de vidrio. Y tú O sabes sea, que no te va. el temor es sentir amenaza de algo, que algo te Sí, amenaza. pero es más cerebral, ¿ves? Acuérdate que está en el Ajá. neocórtex, pues. Es más Ujú. figurado. Entonces es como que, y créeme, José, que nos sucede a todos, creo, que tenemos más temores que miedos reales. ¿Por qué? Porque los fabricamos allá adentro. Empezamos a fabricar, bueno, pero es que mañana el dólar va a amanecer a qué sé yo a cuánto. Y fíjate que probablemente sea así, pero tú lo estás fabricando antes, ¿eh? O mañana me van a botar de mi trabajo. O, Exacto. ¿sí?
O qué O sé sea, yo, no, tan... no, nos vamos, no, nos podemos ir creando todo un mundo que a lo mejor no es real. O sea, nos vamos es- vamos creando un miedo que no es real porque no sabemos realmente si eso nos va a pasar o no. No sabemos si esa serpiente va a salir de alguna manera de allí y nos va a morder. Pues, o sea, es como que lo que suponemos que pudiera pasar. exactamente, porque eso es el miedo. El miedo es, como les dije antes, una manifestación que ocurre con la presencia de tres reacciones, una reacción fisiológica, una reacción conductual y una reacción cognitiva frente a una amenaza, pero esa amenaza puede ser real o imaginaria. ¿Sí? Entonces, hay amenazas imaginarias. ¿Sí? Cuando yo te contaba la vez pasada que a mí me habían atracado, no, no me gusta mucho hablar de esto, pero bueno, es el ejemplo que tengo en carne viva, como dicen, y el muchacho me puso la pistola en el pecho y él temblaba la mano, y cuando yo le vi la mano temblar, el miedo, yo creo que a mí me paralizó, porque ya vamos a ver lo que puede producir el miedo. ¿Eh? El miedo, como emoción fundamental del ser humano, lo cuida. Quizás por eso es la más antigua, quizás por eso es la emoción más antigua, porque llegó para que con el cuidado tú preservaras la especie, como ocurre en el mundo animal. ¿Sí? Entonces, cuando el miedo aparece, tú no sabes cómo vas a reaccionar, pero eso es un miedo real. Ahora, ¿qué me pasó a mí después de eso? Yo no quise volver a ese autolavado. Yo no fui más nunca. O sea, porque en mi mente generé un temor de que en ese autolavado atracaban siempre a la gente. Y probablemente Ujú. sea así, ¿eh? Y a lo mejor le tomo miedo a otros autolavados. O a lo mejor le tomo miedo a ir a un autolavado y sentarme con el teléfono en la mano. ¿Eh? Y ahí entra lo instintivo, sería, porque, por ejemplo, eso le puede pasar a algún animalito, algún gato, algún perro que vaya y qué sé yo, y toque algo que lo queme o algo así, no lo va a volver no, no va a volver a tocar eso, no va a volver a probar eso, Seguramente, seguramente, claro, seguramente. recuerda que como el miedo evoluciona en función a cómo o ha evolucionado en función a cómo ha venido evolucionando el cerebro, en la parte del cerebro reptil, que es el cerebro más antiguo nuestro, ahí está lo instintivo, lo primitivo, ahí está lo reactivo, o sea, lo que es netamente reactivo, Lo y primario. lo primario. Después hemos venido evolucionando al cerebro límbico, al cerebro neocortés o neocorte. Y entonces cuando llegamos al neocorte es algo más elaborado, ¿eh? Es así como, por eso te pongo este ejemplo. A mí me atracaron y yo después le agarré miedo a ese autolavado. Pero el miedo que yo agarré estaba fundamentado en una situación real, pero nada me decía a mí que cada vez que yo fuera para allá me iban a atracar. Y sin embargo, eso era lo que estaba en mi pensamiento. Y yo no fui más. Yo no fui más. Busqué otro lugar, pues. ¿Ves? Y ese mismo delincuente que me atracó a mí en ese lugar seguramente pasaba por todos los lugares. Por fortuna no me tocó en otro lugar. Entonces, el miedo opera de esa manera. De hecho, los estudiosos de esto, uno de Y ellos, tiene mucho que ver, José Luis, bueno, ya tú lo vienes explicando, ¿no? Los diferentes miedos o niveles de miedo. ajá, Y va a depender mucho del estímulo que recibamos, sí, sí, sí. Y, de cómo, el estímulo puede ser real, que es cuando la serpiente efectivamente no hay nada que nos separe de ella, para seguir con el mismo ajá, ejemplo. Ese es uno real, pues un miedo real. Y ese es un estímulo real. Y luego, por ejemplo, está el otro donde sabemos que está encerrada allí la serpiente y que no puede acceder a nosotros. Pero, sin embargo, por alguna razón alguien pudiera tener un temor a pesar de que la sí, sí, tú te esté paras allí. frente al vidrio Va y a dices, depender de ese estímulo que recibamos. claro, y el estímulo te lo puedes provocar tú mismo, porque tú te puedes parar frente al vidrio y decir, wow, ¿qué pasa si esta serpiente salta de ahí y rompe el vidrio? No, y después dices tú mismo, fíjate cómo operamos, ¿no? Es una cosa medio extraña. Mm. No, este vidrio es irrompible, este vidrio no se puede romper. Y empiezas a darle golpecito al vidrio tú con la mano
Es decir, a veces extremamos las cosas cuando en ese neocortes comenzamos a construir ideas y a darle forma, ¿no? Y nos generamos nosotros mismos ese temor que comienza como un temor, nos va llevando al miedo, porque en un momento te voy a hablar de la intensidad del miedo, porque puede comenzar con un susto, ¿eh? El susto no es miedo propiamente dicho, Ujú, y va pasando de una cosa a otra. Entonces, recelo, espanto, estás con mucha aprensión. Todas son emociones diferentes, con intensidad distinta. ¿Sí? ujú, Y obviamente yo, hasta donde yo entiendo, lo más preocupante del miedo es que se convierta en pánico, porque ya ahí prácticamente se habla de enfermedad. La vez pasada cuando conversamos que tú me decías que era la depresión, yo te decía que la depresión era un estado de ánimo, pero es un estado de ánimo, ojo, si se queda allí, pero si pasa de algo más, ya debe ser tratado por especialistas y se convierte en enfermedad. Porque ese es otro tema que tienen las emociones. Buenas noches, hermana querida. Ese es otro tema que tienen las emociones. Si se, si se expanden en su intensidad y se convierten en estados de ánimo, pueden llegar a ser muy delicadas porque se transforman en patologías. ¿Eh? Por eso es que ujú. estos a mí me fascinan, que la gente los conozca de la manera más básica, más elemental posible, para estar atento, porque ¿para qué sirve saber estas cosas? Sirve para estar consciente, bueno, mira, yo tengo miedo, no, yo lo que tengo es temor, no, yo lo que tengo es un susto, no, a mí me pasó tal cosa. Y uno de los Claro, autores que a mí me encanta, y eso es un primer paso, José Luis. Ojo, ojo, y para aclarar, yo estoy haciendo preguntas desde mi ignorancia, desde la ignorancia. Yo no tengo conocimiento sobre esta materia. Me van surgiendo inquietudes y voy preguntando. O sea, no vaya a creer la gente que queda, no. José Ríos es experto en esto. No, yo tú no. sabes de política, tú sabes de política y de historia de Venezuela, eres muy bueno en historia de Venezuela. Algo. Vi el Un programa con, poquito, vi el un programa con poquito. Javier Luca y me encantó porque ese hombre es un historiador espectacular y oye, la verdad es que Maravilloso, te desenvolviste excelente. muy, muy bien, me encantó el conocimiento que tienes de historia. Mira, pero es que de eso se trata, o sea, Ya mira, va, disculpa, José Luis. Quería aprovechar para invitar a quienes nos están viendo, cónchale, que me ayuden, que pregunten también, que manifiesten sus inquietudes, porque para eso, o sea, el programa es para eso. El programa no sí, es para José, para los José. O sea, sí, sí. no, el programa es para quienes nos ven, e incluso cuando esté colgado la grabación de este programa, ustedes pueden escribir sus preguntas en YouTube, porque acuérdense que lo subimos a YouTube, lo pasamos a través de las redes sociales, en Facebook, hasta en LinkedIn también lo colgamos. Entonces, ustedes pueden colocar sus preguntas allí y en los próximos programas nosotros podemos, o nosotros, José Luis puede ir contestando algunas inquietudes que ustedes tengan. Pues, pero la idea es que en este momento los que nos están siguiendo, bueno, se animen pues a participar, ¿no? Gracias, José. Yo te agradezco mucho lo que dijiste porque yo creo que estas conversaciones son más productivas en la misma medida en que hay participación y en el momento en que se vuelven espontáneas. Porque así como tú dices, o sea, yo te pregunto porque ignoro todas estas cosas. Yo no me considero un verdadero experto en estas cosas tampoco. Y yo también pregunto cada vez que estoy en una conversación porque me encanta preguntar. Ahí está una testigo que es Psique Coaching, que es mi maestra querida Liliana Torella, ¿no? Ella sabe de lo que estoy hablando. Fíjate, o sea, este autor, Paul Ekman, que escribió un libro que después fue bastante cuestionado inclusive porque escribió varias cosas, ¿no? Él es psicólogo y antropólogo. Y él se dedicó a estudiar con una tribu de Nueva Guinea la expresión facial de las emociones, de 6 o 7 emociones básicas, ¿no? Y llegó, bueno, a hacer experimentos con su equipo de trabajo y llegó a unas conclusiones muy, muy acertadas que han sido cuestionadas por otros. Tú sabes cómo es este tema de los investigadores, ¿no? Uh -huh. El que te sigue dice que tu trabajo, bueno, le sirvió, pero no era, el de él es mejor. Y así, y Sí. así van avanzando y avanzando. Pero bueno, es un tema de la ciencia, yo creo que ocurre en todas las áreas del conocimiento.
Pero a mí me encanta cuando leí a este hombre porque él llegó a sus conclusiones y yo comparto eso con lo que he aprendido. Si yo te pregunto a ti, o si te solicito, mejor dicho, que pongas cara de miedo, ¿qué cara me pones tú, por ejemplo? Ahí Por está. ejemplo, asustado. Asustado, ¿sí? Y Asustado. fíjate que lo primero que hiciste fue Sí. levantar las cejas, ponerlas en línea recta, abrir los ojos, cerrar la boca. Esos son movimientos más o menos universales. O yo diría que universales, más o menos. Mira, por cierto, esa es mi cara cada vez que voy al mercado. Esa es la cara Sí, que pongo. sí. Y con tantas cosas que nos ocurren, entonces, cara de susto, ¿ves? Y hay un patrón allí que te puede permitir a ti decir cuando tú ves a una persona así, porque acuérdate que el lenguaje corporal muchas veces es más profundo que el lenguaje hablado. ¿Ves? Ujú. Dice más. Yo te veo esa cara y yo digo, este hombre está asustado, algo lo asustó. A lo mejor algo que dije lo asustó. O este hombre tiene rabia. Entonces, este autor, Paul Ekman, él plantea que el miedo, por ser la emoción más primitiva, se alojó primero en el tálamo y la amígdala cerebral. Sabes que el cerebro tiene una glándula que se llama amígdala, y Ujú. entonces que desde allí operaba. Y desde allí operaba instintivamente, como dices tú. El gato tocó el enchufe, le pegó corriente, se quemó, no lo va a volver a tocar, porque fue algo instintivo, le agarró miedo instintivamente. Como el niño. El niño está Ujú. gateando, también mete el dedito por ahí donde no lo debe meter, se golpea. Puede que vaya una segunda vez, pero una tercera vez difícilmente va a ir. Eso es instintivo. Y este hombre lo que plantea es que con la evolución cerebral, cuando el miedo entonces ya llegó a la zona del neocortes, donde está la racionalidad del ser humano, bueno, también se racionalizó. Y es allí donde puede aparecer una gran diferenciación entre lo que es el miedo, yo lo llamo miedo real, verdadero, Ujú. miedo espontáneo. El otro es, algunos le dicen temor, pero sigue siendo un miedo como prefabricado allá arriba, ¿no? Y por eso yo traía el ejemplo de la serpiente. O sea, una cosa es tener una serpiente ahí, dígame si es una cobra de esta Ujú. que se ve mucho en las películas, que se te levanta enfrente a tener la cobra, pero con un vidrio blindado delante de ti que tú sabes que no te va a hacer nada. Pero aún sabiendo que no te va a hacer nada, si la cobra acciona y se te lanza encima, tú vas a accionar también. ¿Eh? Porque hay algo ahí en el neocortes que te dice, apártate, cuídate, se puede lanzar, está pendiente. Y es una de las mejores evidencias que tenemos de cómo el miedo vino para cuidarnos. ¿Sí? El tema es que si el miedo se vuelve excesivo, como te decía antes, bueno, podemos caer en patologías, pues. ¿Sí? Entonces Bueno, ya, el caso de las fobias, por ejemplo, porque hay gente sí, que sí, si le tiene fobia a la serpiente, nada más con ver una foto de una serpiente, ya empieza a sudar. sí. Bueno, José, te cuento un ejemplo de lo que me pasó ahora cuando me dio el infarto, que me hicieron una resonancia. Yo en mi vida me había hecho una resonancia magnética allá en Venezuela, en Maracay. Y yo salí de ese aparato, que el enfermero, el muchacho que me estaba atendiendo y el técnico de la cosa, se asustó cuando me vio la bata esa clínica empapada, chorreando sudor. Porque yo no sé cómo yo aguanté estar ahí y eso fueron 32 minutos. Y yo le agarré mucho miedo a esos aparatos. Ahora cuando me tocó, en esto que me pasó recientemente, lo primero que le pregunto al hombre cuando me van a meter en la máquina es, ¿cuánto dura esto? Me dijo 1 hora. Empecé a sudar, empecé a sudar, ¿no? Pero bueno, por Sí. fortuna, eh, con los recursos que uno va aprendiendo, él me dijo, cierra los ojos y no los abra. ¿Eh? Y cerré mis ojos y me trasladé, pues. Honestamente, me fui a una playa del Caribe, de mi pueblo, de Maricuitar, calientita, azulita, y ahí me metí. Y no me salí durante toda la hora. Son recursos que funcionan frente a una Ujú. situación, pero fíjate que todo eso es en la cabecita, ¿no? Si ahí hubiera Ujú. explotado algo, si ahí hubiera entrado una mano y me toca a lo mejor el brinco que voy a pegar, me golpeo allá adentro y me rompo una pierna, la cabeza, qué sé yo. Así opera el miedo, así opera el miedo.
Liliana Torella, que está allí conectada haciéndome una sesión de coaching una vez, me dijo, ¿y por qué no sientas el miedo a tu lado y le hablas? Esas cosas que son media cuando una persona que no ha estado en estos procesos de escucha dirá, no, esta gente se volvió loca, ¿no? Pero eso también funciona. Ahora, lo que te decía yo en uno de los Por programas. cierto, José Luis, de eso que estás hablando, a mí me pasó eso. Yo cuando muchacho, hasta la adolescencia, le tenía mucho miedo a la oscuridad y dormía con la luz prendida. Tenía miedo a la oscuridad, qué sé yo, fantasmas, no sé, cosas Sí, que se le puede ocurrir a un muchacho. Y un profesor, en plena clase, que yo más o menos le comenté la cuestión ahí, era un profesor, por cierto, de psicología, y entonces me dijo, mira, usted lo que tiene que hacer es cuando usted tenga ese miedo, esté acostado en la noche y tenga ese miedo, usted apaga la luz y se queda ahí. Y después se sienta en la cama y empieza a hablar con la oscuridad. mm, Hola, oscuridad, ¿cómo estás? Y bueno, y a decirle cosas allí. ¿y qué te pasó con eso? Y ¿Cómo al te fue? principio me pareció una tontería, y más siendo un muchacho, este profesor está loco. Sí, sí, Que fue lo primero que yo pensé. Pero, ¿sabes? Lo empecé a aplicar por necesidad y sí. me funcionó. Claro, Al tiempo me funcionó. claro, claro que funciona. Es que el miedo, mira, el miedo te puede mover, José. Por ahí hablan de tres direcciones. Yo le agregué una cuarta por lo que me estaba pasando estando en Venezuela. Te puede mover a paralizarte, porque paralizarte ya es un movimiento. Ujú. Apareció la oscuridad, apareció el atracador, apareció la serpiente, apareció el peligro y te paralizaste. Te puede mover a huir. Apareció la serpiente y saliste corriendo, ¿sí? Apareció la oscuridad y saliste hacia la luz. Te puede mover a enfrentarlo, ¿eh? Y yo siempre digo que para enfrentar el miedo necesitas una emoción distinta. Tienes que armarte de valor, ¿sí? Tienes que armarte de Ujú. coraje, ¿eh? Y que eso fue lo que tú hiciste para sentarte en la cama y hablar con la oscuridad. Yo también enfrenté el miedo de la oscuridad de una manera diferente y me sirvió. Porque cuando tú buscas la forma de enfrentarte a tu miedo, es precisamente cuando tú estás cara a cara con él y lo puedes vencer, ¿sí? Es como el miedo a nadar. Tienes que lanzarte al Ah, agua. Tienes que lanzarte. Hasta exacto. que no te lances al agua, con o sin profesor, no vas a perder el miedo a aprender a nadar, ¿sí? Y yo le agregué un cuarto movimiento porque me pareció que se da mucho en situaciones sobre todo de regímenes totalitarios, así lo asociaba yo por lo menos porque pensaba en Hitler, pensaba en Mussolini, pensaba en estas Ujú. historias de hombres que han dominado prácticamente los grupos poblacionales donde han estado. Y yo decía, también te puede mover a ser cómplice, porque fíjate que si te haces cómplice, no te paraliza, no huyes, no lo enfrentas, Ujú. pero te haces cómplice. Y eso es medio Ujú. delicado, ¿sabes? Yo lo conversaba con una gran amiga coach también y me decía, oye, qué interesante lo que tú estás diciendo porque puede ser un movimiento. Entonces tú, en virtud de que te tienen sometido y tú no puedes hacer nada, en teoría, en tu cabeza, tú no puedes hacer nada, no puedes huir, no puedes salir de Venezuela, hablando del caso venezolano, tú te haces cómplice de la situación. Bueno, en Venezuela se habla mucho de los enchufados. Probablemente muchos enchufados actuaron moviéndose hacia hacerse cómplices de la situación. Ojo, y yo no estoy hablando en términos eh, de desprestigio de la gente, no, porque muchas O veces, sea, y a no, mí no, no, aquí no entra alacranes, cosas de esas, ¿no? no, 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 Que fíjate que son esos términos que han buscado no, algunos para no, de- para nada, para nada, porque es que, mira, José, un venezolano que haya vivido en Venezuela, el tiempo que yo he vivido en Venezuela, que he vivido 40, 50, más de 50 años, que haya tenido carro, vehículo, auto, y no haya pagado para sacar la licencia en algún momento determinado, probablemente no sea venezolano. O no haya chantajeado o permitir el chantaje de un fiscal de tránsito. Eso es hacerse cómplice. Y se o hace los por mí. cupos de Cadivi, o los O lo- cupos de Cadivi, mira, hay, ir a raspar.
Mm. hay tantas cosas de las que hablar al respecto. Pero para no desviarnos, yo lo que quiero es dejarlo allí como una inquietud, ¿sí? Como una Mm. inquietud. ¿El miedo te hace cómplice, sí o no? Para mí, te puede hacer cómplice. Porque también es muy O sea, un fácil decir, cuarto bueno, pero movimiento. Es el cuarto pa- movimiento que tú estás planteando. para mí, aquí hay un comentario: para defenderse se hace cómplice del miedo y así se salva. Aquí hay alguien que dice algo interesante, ¿ves? ¿Lo puedes leer, José, Mm. por favor? Ya va. Eso que dice José, o sea, eso que dice José lo hacen las especies animales cuando, por ejemplo, se camaleonizan. Oye, primera vez que escucho eso de camaleonizar. Para defenderse, ¿para qué? Para defenderse. Se hacen cómplices del miedo y así se salva. Disculpen, lo que pasa es que les explico. Es difícil leer a veces porque como el fondo es blanco y las letras son blancas también, hay que hacer aquí maromas para poder leer porque se pierde por el color a veces. Entonces por eso es que uno se parece que fuera como un niñito que está aprendiendo a leer a la hora de leer aquí las preguntas. Bueno, sí, aquí lo leo, José. Eso, y lo dice mi maestro, o sea, que créeme que tiene criterio y experticia de sobra, ¿no? Para opinar. Eso que dice José lo hacen las especies animales cuando, por ejemplo, se camaleonizan para defender y se hacen cómplices del medio y así se salvan. Y no podemos perder de vista que somos especie animal, ¿ves? Entonces, Mm. probablemente nos pasa eso, porque es muy fácil criticar a alguien, algún empresario que tenga 60, 70 años con una empresa en Venezuela y para salvar su empresa, por el miedo, se hace cómplice de algo Ujú. para no llevarlo a extremos. Se hace cómplice de algo, bueno, paga vacunas, permite ciertas cosas que no debería permitir, etcétera, etcétera. Entonces, son Bueno, situaciones bien eso se vio mucho y lo vemos, lo leemos en la literatura al respecto y en muchas películas también. Cuando la Segunda Guerra Mundial, esta gente que estaba en los campos de concentración, hubo israelíes que aún siendo ellos masacrados, ellos se hacían cómplices de los nazis e incluso actuaban a veces en contra, y es lo que dice Sike Kwashi. Es un miedo, pues la complicidad efectivamente puede ser un miedo, ¿no? Sí, es una respuesta al miedo, puede ser una respuesta al miedo. Y yo creo que hay que estar muy atento a eso, sobre todo para que no... eso te puede llevar a otra cosa, es distinto, a una adicción distinta, porque supongo que tú estés huyendo del miedo, huir del miedo, y te aparece un gran negocio. ¿Eh? Entonces ya te olvidaste hasta del miedo porque, bueno, apareció el gran negocio. Entonces yo ahora gano mucho dinero y se puede volver adictivo esa complicidad, ¿no? Te puede llevar a un espacio. Pero bueno, eh, la, la, esta emoción del miedo es tan interesante, o sea, que como todas las emociones, es muy bueno identificarla y tenerla clara para saber si lo que tú estás teniendo es miedo. O sea, porque tiene su expresión. Cuando yo te pregunté, tú levantaste la ceja arriba, los párpados extendidos, las cejas horizontales, la boca cerrada y, y tiene una respiración muy particular también, porque respiras por la nariz, respiras con la boca cerrada, los ojos así, los brazos tensos, los puños por lo general cerrados. Fíjate que te prepara instintivamente para defenderte o atacar, porque eso es lo que instintivamente hace el miedo. Te prepara para que corras o para que te enfrentes. ¿Eh? Y por eso insisto, como lo plantea este hombre Polino, por eso a lo mejor estamos aquí como raza humana. Porque si no hubiera existido esa emoción en ese momento, imagínate una persona sin emociones. O sea, es como si no viviera. Yo creo que las emociones son, si hablamos del alma, perdón, del alma, del espíritu, las emociones son como el elixir que mueve la vida. ¿Eh?
ahí está la sangre, ¿no? La sangre es el líquido que nos mantiene vivos, entre otras cosas, ¿no? Pero hay como un elixir más, hay algo más que está allá dentro de nosotros, que sin eso no tiene sentido la vida. Porque imagínate tú que tú nunca te pusieras bravo, que tú nunca te alegraras, que tú nunca sintieras miedo, que tú nunca sintieras dolor. ¿Qué haríamos acá? No haríamos absolutamente nada acá. Entonces las emociones son parte nuestra. De hecho, se habla, hay autores difieren, pero se Bueno, habla que fuéramos todos venimos una especie de autómatas, ¿no? Algo así como unos autómatas que y de, no sienten, padecen, de hecho no. hay personas que van perdiendo, fíjate qué interesante, hay personas que van perdiendo su contenido emocional, por decirlo de alguna manera. Les cuesta expresar sus Ujú, emociones. Y tú ves que viven como zombies, ¿no? Yo he conocido personas así, o sea, que viven así medio bueno, que van hacia ujú, adelante porque el otro también va hacia adelante. Y cuando el otro venga de allá para acá, yo también vengo de allá para acá. Es decir, ujú, no contienen, pareciera que no contuvieran dentro de sí esa chispa. Por eso es que yo lo llamo elixir, ¿no? Pareciera que no tuvieran esa chispa que los prende, que los hace. Hay ujú. gente, yo he visto gente en Caracas, sobre todo cuando vivía en Caracas, que se presentaban esas correderas por algún movimiento extraño, y hay gente que no corre, y le pueden pasar por encima y no se mueven. Muy probablemente Ujú. son personas que tienen un estado emocional muy retraído, bueno, ahí está Lili que es psicóloga, yo no soy psicólogo y no tengo la experticia para hablar de si son temas psicológicos, terapéuticos, pero desde el punto de vista de lo que nos pasa a todos, esta emoción del miedo es muy importante identificarla, tenerla clara. Y lo otro que nos cuesta muchísimo, por lo menos a mí me cuesta mucho, es decir, tengo miedo. Mira, Ah, claro. cuando yo estaba hospitalizado, José, que me Y eso es un faltaban miedo también, ¿no? Eso es un miedo también. miedo al miedo, ese es Ajá. miedo al miedo, ese es uno de los peores. Cuando yo estaba Ujú. hospitalizado, había un señor que lo habían internado para sacarle el marcapaso y se le habían aflojado unos cables, una cosa allí, se lo volvieron a volver a poner, se lo volvieron a poner y quedó mal puesto. Y yo me di cuenta que probablemente quedó mal puesto porque el señor tenía una actitud de no querer estar allí. Y bueno, le dijeron que se iba por decirte, hoy es viernes, te vas mañana sábado. Bueno, ese hombre no durmió en toda la noche. No durmió en toda la noche, ¿verdad? Yo lo veía, yo tampoco dormí, por supuesto. Y el día sábado, él se estaba acomodando para irse. Y llegó la médico de guardia y le dijo, mira, tú no te puedes ir porque el estudio dice que te tenemos que intervenir nuevamente. Y el tipo, fíjate cómo reaccionó. El tipo se puso furioso, apareció la rabia y le dijo, no, a mí el doctor tal me dijo que yo me iba hoy, yo me voy hoy de esta mierda porque insultó a los pobres médicos y la Ujú. doctora le dijo, bueno, yo voy a llamar al supervisor de guardia para que hable con usted porque yo no, ya veo que usted a mí no me entiende. Cuando vino el supervisor y le explicó lo mismo que le había explicado la otra, pero él a la otra no la había escuchado. Cuando él le explicó a Ujú. esta, ¿sabes qué le dijo? Se puso a llorar y le dijo, doctora, es que tengo mucho miedo. Así, llorando, con las lágrimas. Un hombre de 60 años. Doctora, es que tengo mucho miedo. Claro. Yo, que ando en estas cosas, me di cuenta que después que él expresó eso, se sintió mejor. Y allí me puse a hablar con él, compañero de cuarto de cama. ¿Sí? No Ujú. recuerdo su nombre ahora, estoy tratando de recordarme. Marcelo. Marcelo, pero quédate tranquilo. ¿Cuántos años tienes de operado? Todo te va a salir bien. No, pero es que me da mucho terror volver a pasar por un quirófano. Yo te entiendo, a todos nos da terror y tal. Bueno, ahí le hice un medio coaching y el hombre está, yo vi que lo que lo tranquilizó no fue la conversación que tuvo conmigo, sino expresar, tengo miedo y dejar salir las lágrimas. Eso es importantísimo frente a una situación de Reconocerlo, pues, reconocer que eso. lo que estaba experimentando era miedo. Esa es la palabra, Reconocer. José. Gracias por traerla. Reconocer eso como movimiento dentro de ti, como reacción fisiológica, como reacción conductual, como reacción cognitiva, subjetiva, reconocerlo y decirle. Y entonces ahí es donde viene lo interesante, que es, bueno, ¿a qué le temes? ¿A qué le tienes miedo? Y Mm. comenzar a comprender
lo que yo te decía hace rato, que una cosa es estar receloso, tú sabes, desconfiado, ¿no? Porque son Ujú, intensidades del movimiento del miedo. Una cosa es que te den un susto. Entonces tú dices, wow, eso me produjo terror, qué sé yo. Una cosa es estar ujú, medio aprensivo. Tú dices, bueno, no sé, aquí algo no, cuando tú me hablabas la vez pasada de la intuición, hay algo aquí que no me cuadra, desconfianza. Todos esos ujú, son movimientos distintos a cuando aparece el miedo, el temor construido en nuestra cabeza y el miedo real. Yo no supe más de ese hombre, pero yo estoy seguro que le fue bien. Yo estoy seguro que lo operaron y salió bien, porque él se permitió. Fíjate que lo quiso ujú, tapar con la rabia, ¿eh? Lo quiso tapar con la ujú. rabia. Fue grosero con los Sí. médicos y me voy de aquí, me voy. Y la doctora, que ya estaba medio cansada, le dijo, bajo su responsabilidad se puede ir. ¿Ok? Y ahí como que el Pero fíjate, hombre, eso es lo que llaman, esa reacción es la que llaman huir hacia adelante. sí, puede ser, puede ser. Y, y, Sí, y, porque y que, una de las cosas que normalmente, vamos a decirlo así, la reacción más frecuente, quizás, o la que uno piensa o la que uno piensa que es más lógica, es salir huyendo, ¿no? Cuando tienes miedo de algo. Pero entonces cuando tienes una reacción que no es que estás huyendo, sino que estás como actuando de manera agresiva, entonces se tiende a decir popularmente que es huir hacia adelante, ¿no? Entonces puede ser que ese señor con esa actitud agresiva que tuvo estaba huyendo por el pavor, por el miedo que tenía, pero en forma de agresión, pues. y hay algo importante que, Oye, no sé si estoy diciendo lo que era aquí, perdón, perdóname tú, José Luis, no, 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 y como las te, personas como que te dije hace rato, manejan estos temas, que decir, bueno, ese loco está diciendo cualquier Na- tontería. nada que perdonar, bienvenidos todos los comentarios. Y probablemente él descubrió que tenía miedo cuando se dio cuenta que había algo importante para él, su vida. O sea, cuando él se dio cuenta de lo que estaba en juego, porque recuerda que el miedo amenaza algo importante para ti. Puede ser tu teléfono celular, puede ser tu hijo, puede ser tu esposa, puede ser algo de valor que tú tengas. Y cuando se trata de la vida, muchísimo más. Entonces, cuando él vio amenazada su vida, eso fue lo que le hizo clic, como decimos allá. Le cayó la locha, decimos en Venezuela. Ahí fue donde él le hizo clic y dijo, no, no, esto no es juego. Y lo manifestó. ¿Sí? Los niños, los niños no tienen problemas en decir tengo miedo. En la mayoría de los Mm. casos. Papi, tengo miedo. Mami, tengo miedo. Le tengo miedo a la oscuridad, le tengo miedo a esto. No me gusta. ¿Eh? Porque están más propensos a aprender que nosotros mismos como adultos. Porque vamos como degradando esa capacidad de aprendizaje. Cuando niños la tenemos a flor de piel y cuando nos vamos volviendo adultos, precisamente por caer en el neocórtex, ¿eh? Y buscarle explicación y más explicación y más explicación a todo lo que nos pasa, vamos perdiendo la curiosidad, vamos perdiendo esas ganas de conectarnos con lo verdaderamente necesario. ¿Eh? ¿Cuántos minutos nos quedan, José? Déjame chequear aquí. A mí se me pasa. Nos quedan 10 minutos. Ok, Fíjate, quería hablar de algo que yo le llamo, José Luis, eh, y que creo que nos da mucho miedo. Tal vez una de las cosas después de eso, de sentir amenazar nuestra vida, yo creo que después de eso, lo que más nos da miedo en la vida es lo que yo llamo el yo con yo. Y el yo con yo es ir hacia adentro de nosotros. ujú, Yo creo que no hay nada que nos dé más miedo que ir hacia adentro de nosotros. ¿Qué hay aquí adentro de este ser? Y nos da miedo porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar allá adentro. Entonces, eso es un miedo que creo que es uno de los más importantes miedos que sentimos y que no nos damos cuenta. Entonces, eso de la introspección, no sé si es el término correcto, que me corrijan los psicólogos, los expertos en esto, de eso de indagar en nosotros, en lo que hay dentro de nosotros, precisamente en nuestros miedos, en nuestras
complejos, en nuestras angustias, en esas cosas, ir hacia adentro de nosotros nos produce un miedo grandísimo. Y fíjate que es tan así que hasta es bíblico eso con el tema de el vientre de la ballena, ¿no? Entrar al vientre de la ballena. Eso es un tema bíblico, término bíblico. Entonces, entrar al vientre de la ballena es precisamente entrar allá adentro. Y nos cuesta mucho entrar allá adentro. Este, hay autores que hablan de la filogenia y la ontogenia, ¿no? Y la filogenia tienen que ver con esa evolución de nuestra historia ancestral, de nosotros como seres humanos, cómo hemos venido evolucionando desde hace tanto tiempo. La filogenia, ¿no? Y la ontogenia tiene que ver con la evolución embrionaria. ¿Eh? Y esas evoluciones, tanto embrionaria como la sistémica, por decirlo de alguna manera, social, tienen mucho que ver con eso que tú estás diciendo. ¿Eh? Porque cuando yo voy a entrar y voy descubriendo cosas, en el coaching nos ponen a hacer ejercicios de averiguar un poco nuestra vida ancestral. O sea, cómo fueron tus abuelos, tus tatarabuelos, hasta donde llegue. Y yo una vez averiguando con mi hermana mayor, que era la única persona que tenía para que me informara algo de eso, me dijo que uno de mis abuelos o bisabuelos, no recuerdo, había sido policía. Y a mí eso me sorprendió mucho, me sorprendió bastante, ¿no? Y me produjo una emoción extraña, porque nunca me pasó por mi cabeza, nunca me imaginé que hubiera un policía en la familia, en mi línea ancestral, pues. ¿Eh? Yo siempre, quizás por todo ese tema que uno vive en Venezuela, y yo como viví prácticamente toda mi vida en Venezuela, ese tema con la desconfianza que uno le va tomando a los policías, me llevaba a mí a una emoción que cuando escuché eso, se me activó. Entonces, eso es entrar para adentro. Ah, pero espérate, ese es tu ancestro, ese fue tu abuelo. ¿Eh? Y mi hermana, un poco así para aclarar en la conversación, me decía, bueno, pero los policías antes eran buenos, un poco como para y probablemente era Exacto. verdad, ¿no? Es cierto. Entonces, pero fíjate cómo ese entrar para adentro te puede llevar a enterarte de cosas que tú no quieres escuchar. ¿Sí? Exacto. Ese es el punto clave. No, ¿Sí? no quieres porque tienes el temor de Sí, no ser capaz de aguantar eso. Por ejemplo, si un familiar mío, si yo voy a esa regresión ancestral, no sé si llamarla así, pero a esa revisión, yo creo que es una más adecuada, a esa revisión de nuestros ancestros, y de repente me consigo que mi abuelo o mi tatarabuelo no es que era policía, sino que fue un asesino a sangre fría de lo peor y eso. Oye, ¿cómo es posible que en mi familia se haya dado eso? No, bueno, entonces eso da miedo, pues, ¿no? y ¿Cómo probablemente, manejarlo uno eso? ¿Cómo enfrentar esa realidad? ¿Cómo y probablemente, enfrentarse a ella? y probablemente no sigas entrando, llegues hasta ahí. Tú dices, bueno, No, Manuca. si hasta aquí estuvo oscuro, si hasta aquí estuvo oscuro, más adelante debe ser más oscuro. Y créeme, José, Exacto. que tú trajiste un ejemplo maravilloso, muy, muy elocuente de cómo enfrentar un miedo. Eso que tú hiciste, miedo a la oscuridad, lo que te dijo el psicólogo, siéntate en tu cama y habla con la oscuridad. Funciona, a ti te funcionó. Ujú. A mí me funcionó, por ejemplo, subir a una montaña de noche. Yo le tenía miedo a la oscuridad. Y cerca de mi casa quedaba una montaña que eso era tinieblas en las noches. ¿Eh? Eso sí, no voy a mentir, esperé que hubiera luna llena para que no estuviera tan oscura la Ujú. cosa. Pero subí y yo escuchaba los ruidos que se escuchan en una montaña, pues. Ujú. Caen palitos, caen piedritas, hojas que suenan, suena el viento. Yo me enfrenté y me adentré y me quedé ahí un buen rato. Bueno, porque mi abuela me decía, cuando usted utilice algo, una aguja, pues ella me enseñaba a coser y a hacer muchas cosas, agárrese algo y lo pone donde lo tomó. Porque si se va la luz, usted viene en lo oscuro y lo va a encontrar. Y podemos tener una emergencia y usted lo va a encontrar. Y yo me quedé con el que tema de la oscuridad. Le dice, no, yo le tengo mucho miedo a la oscuridad, no me gusta la oscuridad. Bueno, si le tiene miedo a la oscuridad, métanse en la oscuridad. Y
yo a mi hijo de 7 años, a Luciano, le cuento estas cosas y Luciano está aprendiendo a moverse en la oscuridad. No le gusta cuando apagamos la luz, todo queda oscuro, pero ya camina, se atreve a caminar. Voy al baño y se para ir al baño. Entonces, es manera de enfrentar los miedos. Por fortuna, eh, la educación, para mi gusto, a un paso muy lento, pero está cambiando, está evolucionando. Y ya a los niños, como te decía la vez pasada también, le están enseñando estas cosas. A mí me fascina Qué cuando veo a bueno, Luciano, cuando lo veo qué en bueno. clase hablando de lo que es la tristeza, de lo que es la alegría, de lo que es el miedo, de lo que es la rabia. Entonces, para ir cerrando, José, Y el miedo, José Luis, y el miedo se convierte en un peligro, creo yo, cuando pasa a ser pánico. Te voy a allá, contar allá, allá iba. un Sí, segundo, una experiencia. Cuando hubo aquí en Venezuela que estaban persiguiendo a la gente bueno, que ha estado siempre, ¿cómo se llama? Haciendo oposición, pues, ¿no? sí, sí. A este gobierno que tenemos y eso. Y bueno, y hubo las llamadas guarimba en 2014, entonces iban a las casas de las personas que ellos consideraban que eran enemigas del gobierno y iban a su casa y se la llevaban presa. Nosotros los periodistas, bueno, somos los primeros en la lista, pues. Así nosotros no participemos en cuestiones violentas, pues yo nunca he participado en cuestiones violentas, pues estoy en contra de la violencia de cualquier tipo. Pero lo que uno denuncia a través de los medios, en los que uno labora, bueno, uno se hace un enemigo, evidentemente, del gobierno. Entonces, cuando estaba en esa situación, que estaban persiguiendo a las personas, ¿no? A su casa, se la llevan presa, eh, a mí de pronto me dio una especie de ataque de pánico. No sé si era un ataque de pánico. La primera vez en mi vida, en mi existencia, que experimenté eso. Y fue una sensación tan terrible, de tanto miedo, que yo estaba desesperado, no hallaba qué hacer. Estaba solo en mi casa. Y lo único que pude hacer, dije, bueno, traté de respirar, Ujú. y lo único que pude hacer fue tomarme unas pastillas, un par de pastillas de dormir y, y acostarme a dormir. Gracias a Dios logré dormir. Cuando me desperté, 2 o 3 horas que dormí, eso fue en el día, por cierto, ya estaba calmado, pues. Pero la sensación que sentí fue algo que yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y hay gente que sufre de ataques de pánico Sí, constante, eso debe ser terrible. sí, no solamente el miedo, José, mira, cualquier emoción, y vamos a estar hablando en estos programas de todas las demás emociones que alcancemos a hablar, que se te convierta, porque recuerda lo que hablamos también la vez pasada, las emociones llegan y se van. Tú le tienes miedo a la serpiente, cuando la serpiente se marchó, se te pasó el miedo. Tú le tienes miedo al tipo que te está atracando, cuando el tipo se fue, se te pasó el miedo. Tú Uh estás -huh. triste por una noticia y cuando te enteras que la noticia era falsa, la tristeza desapareció, etcétera, etcétera. Entonces, todas las emociones llegan, se pueden ir quedando instaladas en ti, se convierten en estados de ánimo. Y si eso sigue subiendo de intensidad, puede llegar a una situación ya de patología. De hecho, los estados de pánico están considerados enfermedad. Entonces, ya requieren un tratamiento de especialista. Entonces, yo lo que les recomiendo siempre a la gente que considere que está en un estado de pánico, tiene que buscar especialistas que lo ayuden. ¿Sí? Porque por lo general eso requiere terapias y una cantidad de cosas, no Nos sé si quedan fármacos. 2 minutos. dos En, minutos. do- en dos Dos minutos minutos voy a para cerrar. cerrar. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo importante de esta conversación que hemos tenido hasta ahora? Reconocer, voy a utilizar tu palabra, qué es lo que estamos sintiendo. Si es un susto, si es un recelo, si es cierta aprensión que estoy teniendo, si es temor, recuerden que el temor me lo fabrico yo allá adentro, o si verdaderamente es miedo. Porque si es miedo, ese miedo después se me puede convertir en horror, ese miedo se me puede convertir en pánico. ¿Sí? Y si está aquí adentro de la cabeza y yo lo convierto en pánico, aún siendo cierto, me puede hacer mucho daño. Entonces, reconocer las emociones, y voy a recordar para cerrar que las emociones son reacciones, manifestaciones con reacciones.
Una reacción fisiológica, una reacción conductual y una reacción cognitiva. Entonces, cuando yo presento esas tres reacciones frente a como manifestación, frente a un hecho, frente a una persona, frente a un acontecimiento, estoy en presencia de una emoción. Reconocerle y ponerle nombre. Hoy hablamos del miedo y yo no sé si fue suficiente la información y pudiéramos seguir hablando aquí por horas, pero haciéndolo de esta manera para que tú descubras qué es lo que estoy sintiendo. No, yo lo que hice fue un sustico nada más. ¿Eh? Si ese sustico te queda ahí dando vuelta y tú construyes y construyes, puedes autogenerarte un miedo profundo a eso que te asustó. Ahora, ¿qué hacer para salir del miedo, a enfrentar el miedo? Así como hiciste tú. Ojo, en ese caso que tú me contaste, en el que te conté yo, fue una situación muy sencilla. Bueno, entrar a la Ujú. oscuridad y hablar con la oscuridad. Hay miedos, por ejemplo, el miedo a un peligro real, a una amenaza de muerte, por ejemplo. Oye, tú no lo vas a enfrentar buscando al tipo que te quiere matar. ¿Eh? Tendrás que huir, pero fíjate que huir es una manera que a veces, cuando no te queda otro camino, es la mejor salida. Yo no critico a las personas que huyen, porque bueno, salvó su vida huyendo. Si no huye, lo mataban. ¿Eh? Ahí está lo instintivo. Ahora, en lo más racional, bueno, hay muchísimas cosas que se pueden hacer para enfrentar una situación de miedo. Entonces, para Yo despedirme, lo que quiero lo quiero. invitar, quiero que invitemos, José Luis, a quienes nos están siguiendo y a los que nos van a ver, seguramente ya en este momento nos están viendo con el programa grabado a través de las diferentes redes, a que formulen sus preguntas, a que luego de ver el programa, si Sí, quedan inquietudes, si quedan cosas que quedaron media ahí a media, pues que no la pudimos desarrollar completamente, algo específico, yo invito a que nos escriban, nos escriban. sí, sí, con todo gusto le vamos a responder lo que esté a nuestro alcance. Y gracias por esa invitación y yo los quiero invitar a que sigan conectándose todos los viernes a esta hora por este mismo canal para conversar, la idea es llevarse información por lo menos básica, elemental, que pueda ser útil para abordar mi mundo emocional. De eso se trata esto. Y ya, por supuesto, le iremos dando forma a algunas recomendaciones, algunas sugerencias para atenuar cualquier estado emocional que me pueda estar haciendo daño, sin llegar, por supuesto, a terapias ni a consultorías o a sesiones, porque no se trata de eso. Esto es una conversación abierta para que quienes nos escuchan puedan participar y hacer las preguntas que nosotros no podamos tener a bien responder. Así que agradecido nuevamente, Claro, José. y yo sigo en mi papel natural, vamos a llamarlo de esa manera, en preguntar mucho, el Pepito Preguntón, porque bueno, son cosas que se me ocurren y creo que también pudieran Bienvenido. ocurrírsele Además a eres, quienes a- vean, pues, ¿no? además eres periodista, lo llevas en la sangre, pues. Entonces, Ah, bueno, bienvenida. soy instintivo. Eso es Bienvenido. preguntarme. Sí, sí. Ojalá haya bastantes preguntas. Agradecido, José. Así es. Realmente agradecido a ti, José Luis, por permitirme a nosotros aquí en nuestro espacio poder iniciar este ciclo de programas especiales sobre estos temas humanos que son tan importantes para cada uno de nosotros y que bueno, a veces con la vorágine que vivimos o del día a día, no nos permitimos, no nos damos el tiempo de sentarnos, Frenar. reposar, pensar, reflexionar sobre nuestra actuación, ¿no? Y sobre Así los es. miedos y sobre este tipo de cosas. Yo estoy seguro que mucha gente, después de escuchar esta conversación tuya, va a empezar a reflexionar sobre los miedos que ha sentido, que sintió en algún momento y los miedos que pueda estar sintiendo el presente. Y seguramente va a buscar herramientas, va a investigar más para aprender a enfrentar el miedo que tenga, ¿no? Yo creo que Sí, de eso se trata un poco, ¿no? así es. El primer paso es echarlo para afuera. Decirlo, tengo miedo, le tengo miedo a tal cosa.
tengo miedo de morir, tengo miedo de que me abandonen, tengo miedo de decirlo. Ya ahí comienza toda una química importante en la fisiología de tu cuerpo que te va a ayudar entonces a lo que viene, que es la reacción conductual y la reacción cognitiva. Ya vi. Bueno, amigo, entonces muy buenas noches a todos. Gracias una vez más. Nos vemos Dios mediante el próximo viernes, otra vez para seguir este ciclo de programas especiales con José Luis Soto. Y bueno, gustoso, complacido de poder llevar adelante este espacio. Feliz noche para todos, feliz fin de semana. Y bueno, hay que estar optimista frente a la vida a pesar de las mil dificultades que tengamos. Siempre tenemos que tener esperanza y ser optimistas de que lo que viene será mejor. Gracias, José. Nos estamos viendo. Saludos a todos. Gracias por Buenas, estar.